Continuamos ya con la última ponencia, que en este caso es una mesa redonda. Me subo otra vez al estrado, dirán, aquí está otra vez este pesado, pero es que en principio eran tres asesores, tres del Sindi, los que iban a exponer las conclusiones, pero una de ellas, Consuelo Catalá, pues está padeciendo una gripe y, en fin, no ha podido asistir. Y entonces tengo el gran honor de presentar a dos trabajadores del Sindi con los cuales tengo una relación directísima, personas muy competentes, especialistas en el tema, han tratado, como dije anteriormente, todo el año en un taller preparatorio este tema. Nosotros trabajamos así, es decir, las jornadas son nacionales, se celebran cada año en una comunidad diferente. Este año nos tocó celebrarla a nosotros, se elige un tema, entre todas las oficinas se hace, se prepara un taller y se lleva un borrador de conclusiones a las jornadas, que finalmente son aprobadas y son las 27 conclusiones que hicimos públicos en la jornada y que ahora vamos a repasar. Solamente deciros una cosa, porque me han planteado ahora en algunas llamadas con la radio y con las televisiones, pero dicen, no, falta homogeneidad en la legislación, en las resoluciones. Bueno, las conclusiones que se dieron en nuestro Congreso son para todo el territorio nacional, tanto para los que tienen defensores autonómicos, y en los casos que no hay defensores autonómicos caen dentro de la competencia del defensor del pueblo de España. Nosotros lo que pasa es que, como sabrán, somos una institución que tiene autoridad moral pero no fuerza ejecutiva. Nuestras recomendaciones las hacemos llegar a la administración competente. En este caso, nosotros esas conclusiones las hemos elevado a la Presidencia de la Generalitat, a la Consellería de Igualdad, a las Diputaciones Provinciales y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Luego ellos, en teoría, nos tienen que contestar si aceptan o no aceptan las recomendaciones que nosotros les hacemos. Y en buena lógica, si las aceptan, deberían de actuar en consecuencia a lo que aceptan. Y nosotros intentamos hacer un seguimiento de esas recomendaciones que hacemos. Eso es como actuamos. Me imagino que el Defensor del Pueblo de España lo habrá hecho a escala de ministerio. Presidencia de gobierno, ministerio, bueno, cada uno dentro de la competencia. El catalán con el lío que hay en Cataluña, pero bueno, al gobierno catalán, efectivamente. Bueno, entonces, sin más, vengo a presentaros a... ¿Va a empezar tú, Conrado? No, empiezas tú, ¿no? David Calatayud, que son dos asesores del área de servicios sociales. David, me imagino que tú vas a hablar de las conclusiones referidas al tema centrarte en el tema de mujer, y Conrado Moya se centrará en el tema de menor. Pues tienen la palabra, David. Gracias. Gracias, Carlos. En primer lugar, saludaros a todas y a todos y agradeceros la asistencia a esta jornada. La verdad es que la mayoría de vosotras, porque es con las que especialmente hemos tenido contactos los técnicos del Sindi de Greuges, hemos trabajado en estrecha relación tanto en los responsables de puntos de encuentro familiares como en centros especializados de cualquier tipo, centros de emergencia, de acogida, pisos tutelados, tanto para hacer el informe que hicimos en el año 2017 sobre violencia de género como el que ahora estamos desarrollando sobre los PREF. Vuestra participación y vuestra relación con el Sindi de Greuges hace que sigamos trabajando en muchas cuestiones, es decir, estamos avanzando porque detectamos los problemas no solo a través de las quejas que nos llegan, sino a través de vuestras sugerencias, de vuestras intervenciones, vuestras aportaciones. Por tanto, insisto, en primer lugar, daros la gracia por hacer posible que el trabajo del Sindi de Greuges se vaya desarrollando. Y en segundo lugar, debíamos justificar, tanto Conrado como yo, y así lo ha dicho Carlos, a Consuelo Catalá, a la que muchas de vosotros y muchos conocéis sobradamente. Bueno, la gripe la tiene atrapada en cama desde ayer, está mordiéndose las uñas por no estar aquí sentada contándoos sus experiencias y cómo hemos vivido todo el tema de la violencia de género y de los puntos de encuentro familiar, pero bueno, en cualquier caso nos pedía que os mandara saludos a todas y a todos. En el Sindi de Greuges no voy a detenerme porque voy a ir bastante rápido con mi intervención para que Conrado disponga de unos minutos más y focalice la cuestión de los menores, que es lo que os ha convocado esta mañana aquí. No voy a detenerme en explicaros qué es el Sindi de Greuges, esta mañana ya se ha hecho referencia a ello, básicamente más allá del tiempo que tardáis en ver esta diapositiva. Nos conocéis sobradamente,
e incluso facilitáis, como decía, que muchas personas con las que contactáis por vuestro trabajo se dirijan a esa institución para exponer sus quejas. Nuestra misión es supervisar la actuación de la Administración Pública en la Comunidad Valenciana, obviamente observando el respeto de los derechos y libertades de la ciudadanía. Hoy abordamos en esta jornada una cuestión que es cierto que en grandes aristas sobrepasa el límite de la comunidad autónoma, pero sin duda es cierto que dentro de nuestras competencias podemos desarrollar muchísimos trabajos para hacer posible que esa atención y protección de vida a las mujeres, a los hijos e hijas de esas mujeres víctimas de violencia de género se incrementen, sean más positivas y sobre todo sean más eficaces. En la jornada a la que hacía referencia Carlos, la del mes de octubre, hace apenas 3 semanas, nos centramos en esta cuestión. Os hemos enviado, según me decían, supongo que habéis recibido, el documento síntesis, el documento de trabajo que se abordó en estas jornadas, por tanto, por eso digo que voy a ir rápido, e incluso la declaración de derechos que se entresacó de esa jornada. No hizo falta, obviamente, en esta jornada hacer referencia o constatar entre todos la terrible realidad que estamos viviendo. Las cifras son insoportables, pero no solo de muertes, que normalmente nos quedamos, y no las voy a repetir, las cifras de mujeres asesinadas desde que tenemos registros, sino también hay que poner en valor las cifras de intentos de asesinato, las cifras de agresiones, de denuncias, las no denuncias, y todo esto con campañas, con protocolos, con legislaciones, con acuerdos, con pactos. Es decir, obviamente algo está fallando y es evidente, y está fallando, creo que ponía, algo está fallando mortalmente para que estemos ante esta situación. Es decir, hacemos mucho, legislamos mucho, se firman todo tipo de protocolos, pero la situación sigue siendo la que es. Sí, por favor. Una primera sugerencia que quería apuntaros, que se entresacó de estas jornadas del mes de octubre, la necesidad de evaluar. Es decir, están convencidos todos los defensores del pueblo por la relación que mantienen respecto a todo este tratamiento de la cuestión, que no podemos seguir desarrollando, y así se lo trasladamos al legislativo y al ejecutivo, no podemos seguir desarrollando políticas de intervención, aumentar plazas en recursos, incrementando presupuestos o, como decía antes, firmando pactos, que no digo que no haya que hacerlo, claro, hay que hacer todas estas cosas, pero no hay que hacerlo sin comprometernos a examinar lo hecho, lo que estamos haciendo y justificando y calibrando las acciones de futuro. Y todo eso se tendrá que hacer anualmente, es decir, entendían todas las defensorías que existe un déficit de evaluación de las políticas que se están desarrollando. Es cierto que corremos con prisas, hay prisas por solucionar este grave problema que tenemos, pero sin duda alguna a veces, o al menos algunos, deberán dedicarse a estudiar, a frenar, a reflexionar sobre las políticas que parece que haya que acelerar en todo momento para que la situación no siga de incremento de víctimas en cualquier sentido. Voy a centrarme, pasa esto también. Vamos a hacer un recorrido, como lo hicimos en las jornadas, muy rápido, sobre lo que podría ser el proceso que vive, que sufre una mujer y su familia, sobre todo sus hijos, cuando desde el primer momento en que detecta o sufre esa violencia de género hasta la atención o protección que recibe, y vamos a ir viendo algunas deficiencias que detectábamos. La primera cuestión que reflejábamos es el derecho a la información, es decir, la información abre la puerta al ejercicio de cualquier derecho, y en el caso de las víctimas es un instrumento capital para evitar mortales consecuencias, o al menos para mitigar el daño que sufre. Esa información, bien sea a través de centros de información, bien sea a través de líneas telefónicas, bien sea a través de las webs de las administraciones, ha de ser una información accesible a todas las mujeres. No solo debemos pensar en la discapacidad cuando hablamos de accesibilidad, también hay que poner los ojos en el nivel socioeconómico de determinados colectivos de mujeres o en el nivel cultural. Es decir, esa información ha de ser accesible y ha de ser personalizada. No vale la entrega de un folleto o un número de urgencias en un POSIT. Es decir, hay que hacer una información accesible, personalizada. Los centros de información, en esos centros de información de la mujer detectábamos
falta de formación. Esta va a ser una constante, ya se ha comentado esta mañana en varias ocasiones, la falta de formación del personal que atiende estas situaciones, pero también se detectó un déficit de esa información en los ámbitos rurales. Eso es un gran riesgo y nosotros hicimos un amago de estudio, pero bueno, nuestras capacidades en el SINDIC son las que son, pero habría que ver si la proporcionalidad de población urbana y rural se mantiene con el tema de las víctimas. Es decir, no sé si me entendéis, si el 80% de las mujeres viven en el ámbito urbano y el 20% en el ámbito rural, en todo el conjunto de España, si los asesinatos, las agresiones, los intentos mantienen esa proporcionalidad, o lo que nos tememos, porque bueno, hicimos una especie de bosquejo. Cuando dan una noticia te dicen el municipio y puedes comprobar cuántos habitantes, si pertenece al mundo rural o urbano, si esa proporcionalidad de vida de 8-20 no se transforma en 70-30 o en 60-40. Y entonces sería muy grave pensar que la mujer en el ámbito rural tiene menos acceso a la información y por tanto el riesgo de sufrir maltrato es mayor. Apuntaban necesidad de ajustar horarios, es decir, hay que agilizar la atención en estos centros de información y sobre todo, insisto, la formación del personal. Respecto a la detección y la atención inmediata, es decir, cómo activar los recursos en el sistema, se planteaban distintas deficiencias. Hablamos de distintos ámbitos de detección: detección policial, detección en los servicios sanitarios y detección en los centros de atención a la mujer y en los servicios sociales. En todos los puntos iniciales, y después entraré en algunas cuestiones particulares, en todos los puntos de detección se destaca la necesidad de una mayor formación especializada. En el ámbito policial, por ejemplo, se detectaba y se denunciaba las deficiencias en los acompañamientos a las mujeres en ese ámbito, el desconocimiento incluso de algunos protocolos que activasen las señales de emergencia. En los servicios sanitarios se denuncia, y luego lo veremos más detenimiento, las pocas derivaciones que desde el ámbito sanitario, se apuntaba esta mañana también, se están realizando al ámbito judicial. Y en la detección de en los centros de atención a las mujeres, una crítica constante en todas las comunidades autónomas es la falta de continuidad del personal. Es decir, existe una rotación que se da muchísimo, y eso lo sabréis bien, en los centros de atención, y eso provoca una falta de conocimiento, de empatía con muchísimas de las víctimas que acuden a estos centros. Incluso falta de recursos cuando la detección del problema ocurre por la noche, en detecciones nocturnas, etc. El último apartado lo he puesto en interrogante y no podemos pararnos, al menos en este momento, porque llevaría para otra jornada, el tema de la mediación familiar. En algunas comunidades se está planteando el tema de la mediación familiar. Hay una gran discusión sobre esto. Como sabéis, la legislación prohíbe expresamente la mediación en esta materia, tanto del ámbito civil como del ámbito penal. Pero bueno, esta afirmación rotunda que existe en este momento en la legislación está siendo cuestionada desde instancias judiciales e incluso académicas. Ese será un tema que a lo mejor en otra jornada o en otro momento tendremos que abordar, sobre si mediación sí o no en esas cuestiones. Respecto a la acreditación, no voy a detenerme nada. Ya se ha hablado aquí esta mañana, Ana Roserlo ha hecho referencia a ello, por tanto, es decir, estamos en el camino de ir ampliando la acreditación de la condición de víctima, necesario para acceder a muchísimas ayudas y no quedan relegadas a esta cuestión, ni la acreditación de menores, posiblemente Conrado hable luego. Respecto a la asistencia social integral, es una cuestión que apuntábamos en el informe del 2017. Es muy importante en cualquier estudio que hagamos y cuando se desarrollen políticas de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, que no pongamos solo el foco o la atención en los centros de atención ni en las mujeres que acuden a ellos. Es decir, son una minoría. La inmensa mayoría de las mujeres víctimas no llegan a estos centros. Procuran valerse, si es que lo logran, por sus propios recursos. Por tanto, son muchísimas las mujeres de las que muchas veces no sabemos nada, porque prefieren no entrar en ese círculo de los recursos especializados, sobre todo los recursos residenciales. Es decir, son muchísimas las mujeres víctimas que acuden quizás a un punto de información que veíamos al principio, donde recogen algún tipo de información y después se buscan la vida
para no perderla. Sí, y recurren a casas de familiares, vuelven a casa materna, van a casa de una amiga, salen de casa. Y esa salida de casa la hacen a lo mejor sin asistencia jurídica, sin saber qué consecuencias tienen para un posterior separación o divorcio, etcétera, etcétera. Es decir, hay que poner el foco en esas mujeres que llegan y que se institucionalizan, pero obviamente son una minoría respecto a todas las demás. En ese sistema de asistencia social integral se detectaban deficiencias como el fracaso o sensación de ello en las intervenciones, las demoras en los seguimientos. Es decir, afortunadamente, al menos en la Comunidad Valenciana, no detectábamos demora en la primera parte que veíamos, en ese derecho a la información. Cuando una mujer acude a un centro de información, la atención es inmediata en la mayoría de los casos, pero donde sí hay demoras es en el seguimiento. Es decir, ya te he dicho, ya te he atendido esta primera noche que has venido, este primer día, pero la siguiente consulta, la siguiente visita, la siguiente información la vemos dentro de 2 meses. Es decir, esas demoras que se producen en ese seguimiento era una cuestión que se denunciaba, al igual que el déficit en la atención psicológica. La acogida en los centros especializados, y aquí hemos de felicitar a todas las trabajadoras de los centros especializados. La satisfacción de las usuarias es altísima, es decir, están contentas de cómo se les trata, pero están descontentas cuando piensan si este va a ser su futuro. Antes hacían referencia, o sea, no es el sitio para desarrollar su vida, ni ella ni sus hijos, en un entorno de estas características. Es decir, tiene que ser una estancia de mera transitoriedad y a veces tienen riesgo de quedarse ahí. Cosas que son criticables es las escasas y inestables plantillas en estos centros, que no siempre pueden lograr hacer un plan personalizado o singular, la inseguridad en algunos de estos centros, y aparte de problemas genéricos como los idiomas, la convivencia de unas mujeres con otras con enfermedades mentales o con adicciones, etc. Respecto a la asistencia sanitaria especializada, a nadie se les escapa que posiblemente en el ámbito sanitario el personal sanitario pueda ser los ojos y la puerta de entrada en el sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia de género. Los médicos han de ser los grandes aliados en esta guerra contra la violencia, incluso a veces contra la voluntad expresa de la mujer. Es decir, el personal sanitario deberá sobreponerse a ese convencimiento o intento de convencer de la mujer: no diga nada, esto ha sido lo que es. No. Es decir, esas peleas nos las han trasladado personal sanitario y el personal sanitario tiene que sobreponerse a esta situación. También es cierto que incluso alguna minoría de personal sanitario hacen que las víctimas escuchen frases como: la próxima vez que vengas así, daré parte. O sea, no te puedes esperar, y eso, insisto, es una minoría, a una próxima vez. O sea, si se detecta una violencia de género, hay que hacer inmediatamente un parte de lesiones concluyente y dar traslado. Como decía ahí, ante la sospecha hay que remitir esa situación a la Fiscalía, y ante la evidencia hacer un parte de lesiones concluyente y remitir al juzgado de guardia esa situación que se ha detectado en el ámbito sanitario. Es cierto que cuando se presentan lesiones físicas es relativamente fácil detectar la violencia, y si no las hay, el objetivo obviamente se complica. Pero bueno, el personal sanitario está reclamando formación, porque tienen que aprender a detectar, y eso se está desarrollando bastante. Es decir, a través de cuando una mujer tiene unas consultas reiteradas poco justificadas, cuando algunas consultas casi son crónicas, suelen esconder algo. Es decir, hay que estar alerta, y por tanto reclaman desde el ámbito sanitario formación, formación y formación, y sobre todo son conscientes de que detectar la violencia pequeña requiere tiempo, y eso significa que no pueden estar 2 minutos para calibrar si hay realmente una violencia de género, y sobre todo y de qué tipo es, para hacer ese parte que hablaba antes de lesiones concluyentes. Si requieren tiempo el personal sanitario para esta cuestión. Cuando ayer nuestra amiga Consuelo Catalá fue al médico, posiblemente solo necesitó 2 minutos,
porque era una gripe de cajón, o sea, con 39 de fiebre, tosiendo, malestar, no sé qué. En ese caso a lo mejor está justificado solo 2 minutos en la atención en el centro de salud, pero obviamente en estos casos se requiere mucho más tiempo del que a veces no disponen el personal sanitario. Respecto a la asistencia jurídica especializada y gratuita, ya se ha hecho referencia aquí al avance que ha supuesto el Real Decreto Ley del mes de agosto, del 3 de agosto. Es decir, hay una apuesta real para conseguir una respuesta más efectiva en relación a la asistencia jurídica a las víctimas y a los hijos y a las hijas menores, pero es que nos encontramos en el ámbito jurídico con muchísimas deficiencias en este momento. Es decir, por ejemplo, el gran problema que detecta y denunciado reiteradamente por muchas víctimas es la ausencia de asistencia jurídica durante la interposición de la denuncia. Ese es un grave problema que ocurre constantemente. La asistencia letrada es clave en ese momento, ha de llegar con rapidez y no se puede consentir que se proponga acelerar la denuncia en la comisaría o en el cuartel o donde seas y empezar sin la letrada. Es decir, no hay que tener prisa. Es decir, el vaya contando y vamos adelantando, pues no. Y esas cosas se escuchan todavía. La declaración de la víctima, cuando presenta la denuncia, tiene que hacerla con calma. O sea, se le tiene que dedicar el tiempo que necesite. No se la puede atropellar. Y además hay un riesgo que no debe limitarse esa denuncia al último episodio de violencia. Posiblemente el último episodio de violencia, el que ha ocurrido esa tarde en su casa, no ha sido el más grave, pero a lo mejor ha sido la gotita que ha colmado el vaso de un maltrato de años, y no pueden forzarle a que la denuncia se centre en lo que ha acontecido esa tarde, porque si no se pierde la característica de la habitualidad o de la reincidencia que después puede facilitar las cosas en un juicio. Otra cuestión es el tema de los recursos especializados sociolaborales. Obviamente la falta de independencia económica ata a la víctima al agresor, eso es evidente. Es decir, el miedo a no tener nada para ella y para sus hijos llega a ser superior al miedo a la violencia. Es decir, se llega a tener más esperanzas, la mujer llega a tener más esperanzas en que el agresor cambie o cesen los golpes que en el acceso a alguno de los recursos previstos en la legislación. Es decir, a pesar de lo que sufre, cree que en el fondo puede cambiar, tiene más esperanza en ese cambio del agresor que en que la administración le pueda sacar de ese problema. Es cierto que estos recursos especializados sociolaborales están previstos desde la ley del 2004, es decir, hay todo un programa y un abanico de posibles recursos a los que se pueden acoger, pero insisto, no siempre se dan con facilidad. A veces incluso se denuncian o recibimos quejas por la imposibilidad de asistir a muchos cursos por tener hijos a cargo, pero es evidente, insisto, en que encontrar un empleo depende de la recuperación económica y por tanto la independencia de la mujer del agresor. Una cuestión clave, por detenerme en lo último, son las cláusulas sociales en los contratos de la administración. Desde las defensorías de toda España nos dirigimos a la administración insistiendo en que recojan en sus contratos cláusulas sociales que prevean la mayor empleabilidad de mujeres víctimas de violencia de género para ayudarles a esa inserción. Respecto a las ayudas socioeconómicas, no voy a detenerme porque las conocéis mejor que yo. O sea, el derecho a recibir una ayuda de un pago único y otras ayudas que hay. A partir del decreto también de agosto se amplían y se busca la compatibilidad de estas ayudas estatales con las autonómicas o las locales que se puedan dar, al otorgar en este momento a las administraciones locales competencias en materia de atención a las víctimas de violencia de género. Hay que flexibilizar los requisitos de acceso a todas estas ayudas. Recuerdo un caso que tuvimos al que hago referencia en la diapositiva, un caso que tuvimos en la sindicatura, en la que a una mujer se le denegaba en el informe el requisito de difícil empleabilidad porque trabajaba 2 horas a la semana limpiando escaleras. Como estaba contratada con 2 horas, estaba empleada y por tanto no era de difícil empleabilidad, ganaba 90 euros al mes y no podía cogerse las ayudas. Es decir, hay que flexibilizar esos accesos porque si no te encuentras en situaciones absurdas realmente. De la RAI no voy a decir nada más que, bueno, en este caso hay que acreditar la condición de víctima
y lo que sí que se ha logrado, bueno, estamos intentando que se logre, es que se amplíe el número de veces que una mujer víctima pueda recibir esta prestación si la recibe por violencia de distintos maltratadores. O sea, por desgracia, estamos viendo que hay mujeres que enlazan uno con otro. Y en este momento, según la legislación del 2006 que regula la RAI, solo son 3 veces el número que puede recibir esta ayuda. Bueno, pues si fuesen de distinto maltratador, entendíamos que tendría que tener derecho a recibir esa misma ayuda. Respecto al tema del acceso a la vivienda o residencia para mayores, obviamente hay que fijar a este colectivo, a las mujeres víctimas de violencia de género, como un colectivo prioritario. No siempre, a veces en algunos ámbitos sociales es fácil explicar esta cuestión dado el déficit de vivienda pública y los diversos colectivos con necesidades, pero hay que seguir apostando por esta cuestión. Incluso porque tanto el empleo como la vivienda son los 2 palos a los que necesita acogerse una mujer para superar la situación que está viviendo. Es decir, incluso las mujeres que están viviendo en centros especializados, en centros residenciales, cuando hablas con ellas lo que te piden, y lo sabéis de sobra, es un sitio a donde ir. Cuando alguna de esas mujeres no abandona su vivienda y no abandona por tanto al maltratador, la pregunta que hacen es ¿a dónde voy a ir? O sea, el drama es que no abandonan el riesgo de muerte por no saber a dónde ir. Por tanto, lo que no se puede es sujetar, aguantar esta situación por el mero hecho de fijar determinados requisitos de acceso a la vivienda o depender de determinados presupuestos para evitar ese riesgo de muerte que tienen esas mujeres en esa vivienda, que insisto, es una vivienda segura en cuanto que la tiene, pero que desde luego le puede conllevar el riesgo de muerte. Acabando, en cuanto a las quejas en el ámbito judicial, hay bastantes problemas. El principal es el retraso que se da en los procesos de violencia de género. Se dilatan, bien por la acumulación de trabajo es importante en los juzgados de violencia. También es cierto que posiblemente es por el insuficiente número de juzgados de violencia que hay, pero también es porque se retrasan, por ejemplo, órganos externos como los que se refieren a la valoración de los riesgos, que también sufren demoras, y hasta que no llegan esas valoraciones, pues no se fija la fecha del juicio. Otros problemas relativos a la intimidad y a la seguridad. Es decir, hay una falta de privacidad en muchas ocasiones, una falta de sensibilidad. Nos comentaban de la Ciudad de Justicia de Valencia, llevan meses reclamando unos meros biombos en el juicio y no llegan los biombos. Es decir, la sensación de falta de intimidad y de inseguridad que se crea a la mujer cuando está declarando y el agresor está a 2 metros, es decir, no tiene sentido. Es decir, entonces la víctima detecta una falta de empatía absoluta del sistema judicial con ella por el mero hecho de no poder fijar un biombo. Es decir, es una anécdota, pero puede servir para focalizar esta cuestión. Se dan disfunciones por el continuo cambio de titulares en los juzgados de violencia, es un cambio constante. Al Ministerio Fiscal se le reclama, se ha hecho así desde el Observatorio de Violencia del Consejo General del Poder Judicial, pero también desde los defensores, al Ministerio Fiscal se le reclama una mayor presencia en sala, que a veces ni comparece, y se critica que se adopte medidas tipo, es decir, es muy recurrente y no personaliza en absoluto en el caso que tiene entre manos. En el juzgado no debería bastar, por ejemplo, se nos ha recordado, no debería bastar la ratificación de la declaración policial. Es decir, en el juicio se puede ir más allá de lo que consta en la denuncia, que a veces se ha hecho según lo que hemos visto antes o en las circunstancias en las que se hizo. Y además, incluso si la mujer en ese momento se niega a declarar, que ocurre algunas veces, tendrían, porque es posible y no se hace, echar mano de la declaración de los agentes que intervinieron en el atestado. Es decir, pueden aportar mucho y esa posibilidad se ignora. Es decir, los agentes que acudieron allí a lo mejor no presenciaron la paliza, pero llegaron y vieron un determinado panorama que perfectamente podrían describir y podría servir en el juicio. Hay que huir de prejuicios, como pongo en la transparencia, es decir, a veces se crean estigmas en determinadas situaciones que nos pueden sorprender, pero ocurre. Es decir,
a veces sorprende que hayan denuncias de violencia de género cuando hay por medio una causa de separación o divorcio, o cuando estamos tratando una custodia compartida, o cuando hay convivencia. A algunos jueces les resulta extraño que haya una denuncia de violencia de género cuando la mujer sigue conviviendo en casa con el agresor. Pero estas cosas se pueden dar, es que a lo mejor no tiene a dónde ir. O incluso por seguir viviendo cerca. Veíamos el otro día, nos comentaba una sentencia del Tribunal Supremo que se había recurrido y se cambió la sentencia, que había sido en primera instancia, porque entendía que mucho riesgo no tendría cuando se había quedado a vivir en la misma calle. ¿Ah? La mujer quería estar cerca de sus hijos. Y a lo mejor, o sea, es decir, hay situaciones que no se pueden tener prejuicios para por qué en este momento solicita la denuncia. O cuando la denuncia no es inmediata, por ejemplo, o cuando se plantea durante la modificación de medidas en la separación, etc. Y respecto a las valoraciones, no voy a detenerme porque es extenso. Hablaba ahí de la inexistencia o la demorada valoración. Es decir, en las valoraciones, y lo hemos visto recientemente, estamos fallando. Es decir, no tanto en las valoraciones policiales de riesgo, que sí que se suelen producir, ese pronóstico temporal y que no son más que una predicción, pero que, bueno, que hay que tener en cuenta, pero sí se produce muchas demoras en las valoraciones en los institutos de medicina legal. Es decir, ahí sí que hay unas demoras increíbles y de hecho por eso muchas veces en los juzgados ni tan siquiera piden esa valoración. Se dan pocas valoraciones, insisto, y no suelen llegar a tiempo. Acabaré casi ya con la coordinación institucional a la que Ana ha hecho referencia. No voy a entrar en esa cuestión porque Ana ya lo ha comentado, pero a modo de ejemplo, si hubiera una verdadera coordinación institucional, la autoridad judicial, es decir, el juez que va a conocer esa mañana de esa situación, el juez de violencia, dispondría como mínimo, os pongo a título de ejemplo, de los siguientes instrumentos, o al menos de algunos de ellos de manera inmediata ese día. Aparte de contar con su evidente experiencia personal y experiencia profesional ante la declaración de la víctima y del investigado, debería tener en su mesa, para dictarle esas medidas que proceden a continuación, el atestado policial, es decir, la valoración de riesgo policial. Posiblemente podría tener encima de su mesa los partes médicos de asistencia si lo hubieron, y ese parte de lesiones concluyente, como decía antes. La valoración forense de riesgo, si se pudo hacer. Incluso podría tener, para tomar esa decisión, informes de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito, o del Centro Mujer, o de los puntos de encuentro familiar. Podría tener informes sobre esa cuestión. E incluso las incidencias remitidas desde el Centro Cometa, es decir, desde el control telemático, si es que ha habido alguna incidencia. Es decir, a veces los jueces dictan medidas tipos, pero si hubiese esa verdadera coordinación institucional, todo eso estaría esa mañana encima de su mesa respecto a la agresión que se había producido un día o 2 días antes. Y esto no se da. Para acabar, el servicio de teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género, igual que el dispositivo telemático de localización, tiene una satisfacción altísima tanto por parte de los profesionales como por parte de las usuarias, pero obviamente sigue faltando cierta formación y especialización en las personas que atienden, sobre todo el servicio de teleasistencia móvil, las llamadas o están en contacto con las víctimas. Se producen todavía incidencias puntuales, como sabéis, de carácter tecnológico en los dos mecanismos, que hace que esas incidencias provocan que incluso se rechace a veces alguno de estos dispositivos, sobre todo el telemático de localización. A veces se dispara la pulsera sin que se dé realmente una situación de riesgo, pero obviamente eso crea a la mujer una tensión a mitad noche que es difícil de calibrar. El otro día algunos jueces incluso detectaban ya, respecto a ese dispositivo telemático de localización, la conocida pulsera, algunos jueces, detectaban ya rechazo a este dispositivo por parte de chicas adolescentes. Es decir, las chicas adolescentes que llevan porque han sido amenazadas de muerte por parte de sus parejas, sienten vergüenza cuando van al instituto por llevar este dispositivo tan visible. Y posiblemente, y los que tengáis hijas adolescentes lo sabéis, para un adolescente lo peor es pasar vergüenza, peor que el riesgo a una violencia,
posiblemente. Y están detectando esa situación que por tanto habrán que atajar de alguna manera, dado el incremento que se está produciendo de casos de violencia de género en adolescentes. Esto es lo que quería contaros respecto a las jornadas. No sé si me he pasado mucho, disculpa, Conrado. Si me ha atropellado en algún momento, me pido disculpas, pero bueno, es el resumen de lo que vimos, que lo tenéis mucho más extenso en el documento que se os ha remitido y en la declaración de derechos que tenéis también en vuestros ordenadores. Gracias. Bueno, me salto los agradecimientos y así vamos más rápido. Buenas tardes a todas y a todos. En esta segunda parte de la intervención, de nuestra intervención, me toca contar las reflexiones que tuvimos en estas 33 jornadas de coordinación de defensores del pueblo en materia de menores que son víctimas y que ya afortunadamente disponen de esa consideración como víctimas directas de violencia de género. Es verdad que se ha dado un salto muy importante en cuanto a la consideración de víctimas y han pasado de considerarse los menores, los hijos y las hijas, considerarse víctimas colaterales de esa violencia a considerarse víctimas directas. Pero eso comporta un esfuerzo de acreditación y de análisis de estudio para poner en marcha aquello que es lo verdaderamente importante, que son todos los mecanismos de protección integral a los que estamos obligados a disponer, ¿no? Es verdad que tenemos un marco normativo que ya nos permite hacerlo, pero me gustaría al menos centrar en tres cuestiones que yo creo que son fundamentales y sobre que pivotaron alrededor de todas las jornadas que tuvimos y de las conclusiones y del documento síntesis, aunque a lo mejor expresamente no lo veáis expuesto en el mismo, ¿no? La primera cuestión es la cuestión de la consideración de los niños y las niñas como sujetos de derecho. Esto, cuando lo hablamos, yo creo que nadie lo discute, todo el mundo lo da por asumido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es cierto que todavía estamos estamos moviéndonos en un asunto que es difícil manejarse en relación a la titularidad de los derechos y a su ejercicio efectivo, ¿no? Es decir, una cosa es que los niños y las niñas tengan reconocidos sus derechos y otro que tengan las posibilidades de ejercerlo. Evidentemente son personas en desarrollo, evidentemente la edad y la madurez van a hacer depender esa capacidad de ejercicio de los derechos, pero todavía, y Ana esta mañana nos ponía esa imagen clarísima, todavía vinculamos mucho el ejercicio de los derechos a que ese ejercicio se lleve a cabo por parte de los adultos de los que depende los menores, ¿no? Y eso nos ocurre incluso a nivel profesional también, cuando no son los padres los que tienen que defender esos derechos, también en muchas ocasiones son nuestras visiones sobre el ejercicio de derechos de los niños como profesionales las que imperan por encima de su participación, digamos, en ese ejercicio, ¿no? Vinculado a este tema, me gustaría destacar dos cuestiones, dos asuntos que yo creo que son fundamentales en la práctica profesional. Uno, el superior interés del menor, ¿no? Desde, si no recuerdo mal, revisando normativa y demás, en el año 87 la primera modificación no aparece muy expresamente, pero sí en la Ley de Protección Jurídica del Menor del año 96 ya aparece ese concepto del superior interés del menor como, no como un derecho, pero sí como un principio de la acción administrativa, decía la ley anterior. Es decir, todo menor tiene derecho a que su superior interés sea tomado en cuenta, sea tenido en cuenta, ¿no? Pero claro, ¿qué es esto del superior interés del menor, ¿no? Bueno, también cuando leemos textos decimos, no, esto es un concepto jurídico indeterminado, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir, ¿no? ¿Cómo se evalúa, cómo se valora, ¿no? La realidad es que en muchas situaciones en las que se encuentran menores víctimas de violencia, de maltrato, de violencia de género en el caso que nos ocupa, evaluadas por distintos profesionales, por distintos equipos, son evaluadas de distinta manera. Tanto es así que, como sabéis,
En la normativa vigente en la actualidad, la modificación legal que se produce a partir del año 2015, la interpretación y el análisis del interés superior del menor se evalúa o tiene que pivotar sobre 3 cuestiones básicas: criterios generales de valoración, de ponderación y del procedimiento, ¿no? No me voy a detener en esto, pero lo que sí que está claro es que requiere de un procedimiento técnico que tiene que poner en marcha estas 3 cuestiones de evaluación y de análisis y de interpretación para unificar criterios entre los profesionales, ¿no? Yo no sé si lo conocéis, pero yo desde luego lo desconozco, el que a partir del año 2015 se haya desarrollado algún tipo de protocolo o procedimiento que nos sirva para evaluar de una manera más objetiva eso que llamamos interés superior del menor. Nos podemos encontrar, lo digo como ejemplo, ayer yo leía en uno de las quejas que estamos tramitando en el síndic, una desestimación de una guarda solicitada por los padres porque el menor tenía un problema de salud mental y eran incapaces de controlar esa situación. Bueno, piden ayuda a la administración, piden ayuda a la Consellería, lógicamente, que ejerce en materia de servicios sociales, sin entrar en todo el apartado de salud mental, sanidad, etcétera, etcétera, que esa también es interesante y haremos referencia en algún momento. Pero lo digo porque la desestimación de esa solicitud de guarda se hace en interés superior del menor. Es curioso leer, es decir, no es bueno que ese menor vaya a un centro de protección, posiblemente sea cierto, pero en interés superior del menor se debería haber dado una solución distinta, una respuesta distinta. En ningún caso se puede justificar. A mí me han pedido la guarda, yo no entiendo que no es oportuno, y defenderla en interés superior del menor. Quiero decir, es indispensable que mejoremos y desarrollemos protocolos sobre el cómo evaluar de una manera más objetiva, porque la ley así nos lo obliga también, y no es una modificación banal que se pone en la ley, sino que de alguna manera es una preocupación expresada por profesionales, por los profesionales que participaron en la elaboración de ese marco legislativo que nos hemos dado, ¿no? Además, ha dejado de ser ya una mera norma procedimental, es un derecho sustantivo, ¿eh? Es un derecho que se tiene que tener en cuenta por encima de cualquier otro derecho, que por legítimo que éste sea. Es decir, que si el superior interés del menor, incluso lo veremos ahora, cuando hayan derechos concurrentes, debe priorizarse, debe ponerse en valor y debe priorizarse, ¿no? Sigue siendo un principio interpretativo y sigue siendo una norma de procedimiento, pero se ha convertido desde el año 2015, como digo, en un derecho sustantivo, un derecho reconocido a los menores, ¿no? Como digo, en un aspecto crucial que nos parecía muy importante es que efectivamente en los casos de protección o los casos de violencia como los que estamos estudiando o analizando en este momento, pueden existir intereses que concurran simultáneamente. Bueno, pues la ley expresamente lo dice, es decir, aunque concurran derechos de adultos y los de los niños, debe priorizarse, debe ponerse en valor y debe priorizarse en todo caso el interés superior del menor. Pero antes tenemos que ser capaces de haber evaluado objetivamente qué es eso del superior interés del menor, ¿no? Bien, otra cuestión que nos parecía que es fundamental y que también se aplica, entendemos en la práctica de una forma deficitaria, es esto que también se nos cae la boca de decirlo, del derecho de oír y escuchar al menor, ¿no? Fijaros, si recordáis, en la Ley de Protección Jurídica del Menor del año 96 se hablaba del derecho a oír. Entonces la legislación avanza más y dice, hombre, hay que oír y escuchar, ¿no? Es decir, a ver si de alguna manera le hacemos algo de caso al menor, ¿no? Quiere decir que no se trata de acciones puntuales, ¿eh? Yo creo que todos estamos un poco cansados de oír esto de ¿se ha hecho el trámite de audiencia? ¿Se ha hecho el trámite de comparecencia? No, no es un trámite.
no es un trámite, es un proceso. Es un proceso de escucha, donde de verdad seamos capaces de valorar sentimientos, emociones, ideas, preferencias, etcétera, del menor. Eso requiere tiempo, requiere formación, requiere instrumentos suficientes como para hacerlo, y en este momento existe una importante limitación para efectuar o para llevar a cabo, ejercitar ese derecho que el menor tiene a ser oído y escuchado, y la ley lo dice expresamente en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ¿no? Además, las decisiones que se adoptan después en nombre del menor, en nombre de su superior interés, invocando su superior interés, tienen que ser oídos tienen que ser adoptadas una vez oído al menor y escuchado al menor, pero con una clave fundamental, que es que la limitación de la capacidad de obrar de los menores se debe de interpretar de forma restrictiva. Es decir, hay que hacer caso a lo que hace. Y cuando no se hace caso, tendrá que justificarse suficientemente el por qué no se atiende las preferencias, las opiniones y los deseos de ese menor, ¿no? Fijaros, estamos hablando de la ley del 2015, que ya incorpora esto del derecho a ser oído y escuchado, ¿verdad? Pero a veces atendemos insuficientemente toda la literatura y la normativa que hay al respecto. Sabéis que desde que se regula, aparece y entra en vigor la Convención de Derechos del Niño del año 89, que en nuestro país entra en vigor también en el 90, se crea el llamado Comité de Derechos del Niño. El Comité de Derechos del Niño es un órgano que tiene las Naciones Unidas para controlar, digamos, y evaluar el cumplimiento de la Convención en los distintos países que lo firmaron, ¿no? Y el Comité de Derechos del Niño también tiene la capacidad de hacer lo que llaman protocolos, observaciones generales y demás, que de alguna manera son como recomendaciones de cómo llevar a la práctica los derechos reconocidos en la Convención. El derecho a ser oído y escuchado del menor ya fue objeto de una observación general del Comité de Derechos del Niño en el año 2009. Y esa observación, efectivamente, van en la línea de lo que decimos, de lo que estaba diciendo, es decir, en la línea de que no son actos administrativos o judiciales puntuales, audiencias, comparecencias, que también se dan en ese marco, sino que son procesos que permitan que la escucha sea de valor, de calidad, ¿no? Y que además insiste en esa observación general que en todo caso las opiniones expresadas por los menores tienen que ser debidamente tenidas en cuenta, ¿no? En definitiva, que existe una participación real en la toma de decisiones de los menores. Respecto a este derecho de ser oído y escuchado, en la sesión de trabajo que tuvimos en las jornadas de coordinación de los defensores del pueblo, hay una recomendación expresa que, como ha dicho antes Carlos, se hace llegar a todas las administraciones públicas implicadas en el tema, donde efectivamente se dice que es necesario garantizar el derecho del niño o niña víctima de violencia de género a ser escuchado de forma activa en las decisiones que les afecten en todos los ámbitos, especialmente en el judicial. Esta es la recomendación que de alguna manera a nosotros nos da pie, y a vosotros también os da pie, para que la tengáis en cuenta y que en cualquier momento en que observéis algún tipo de funcionamiento de las administraciones públicas que no vayan en esa línea, podáis ejercer también la posibilidad de defender ese derecho reconocido a los menores. La protección integral a las víctimas, a los menores como víctimas de violencia de género. Bien, es claro que ya a partir de la modificación del 2015, la consideración del menor como víctima directa de violencia necesariamente provoca que se pongan en marcha, desde que se acredita esa situación, desde que se tiene conocimiento de esa situación, todos los mecanismos para garantizar su protección integral.
Por lo tanto, hay una línea, una cuestión importante dentro de la normativa, de la línea de trabajo que tiene que seguir esa protección integral, que es que efectivamente en los casos de violencia de género siempre ha de procurarse que las medidas que se adopten garanticen, en la medida de lo posible y en la medida de que esa medida responda al superior interés del menor, el que el menor continúe y permanezca con la víctima, con la madre. ¿De acuerdo? Esa es una línea de trabajo, un criterio de la actuación de las administraciones públicas, insisto, siempre que responda a su superior interés. Es decir, el interés del menor, la consideración como víctima, la consideración como sujeto de derechos, requiere de una acreditación y de una evaluación autónoma de la madre. Y, por lo tanto, tenemos que hacer ese empeño, ese desarrollo que todavía nos cuesta asumir, ¿no?, como profesionales, insisto, ¿no? Yo os he ido marcando ahí un poco en rojo las recomendaciones que salen de las jornadas de defensores del pueblo, ¿no? En las jornadas aparece esta recomendación, ¿no? Instar a las administraciones autonómicas competentes a que desde la valoración del riesgo, conforme a la ley orgánica, se inicien expedientes de intervención global e integral. ¿Qué quiere decir esto, ¿no? Sabéis que muchas veces se ha identificado la protección del menor como, o que empieza cuando hay una separación del núcleo familiar. Esto desde el año 96, pero mucho más en la práctica ahora, desde el 2015, la situación de riesgo aparece como una situación de desprotección del menor y que, por lo tanto, las administraciones competentes tienen que desarrollar e implantar los programas de trabajo para prevenir y atender a los menores sin separación familiar. Todavía en las estadísticas, incluso cuando decimos cuántos menores hay en situación de desprotección, nos dan los menores que están tutelados, que por lo tanto están separados, ¿no? Si preguntáramos cuántos están en intervención por haber sido valorada su situación como una situación de riesgo y por el trabajo inmenso que hacéis desde los servicios sociales generales, pues cada uno tiene, con suerte, los datos de su ayuntamiento. Digo con suerte porque incluso en algunos casos ni llegamos a eso, ¿no? Quiero decir, pero es evidente que el desarrollo de los programas dirigidos a la valoración e intervención en situaciones de riesgo tiene que ser la prioridad, la prioridad. Muchas veces seguimos discutiendo si es más conveniente, esos debates que tenemos desde hace muchísimo tiempo, mejor el acogimiento familiar o el acogimiento residencial, ¿no? No, el debate no es ese. El debate es qué hacer para que el menor no salga de su casa. El debate es cómo mantenemos a los menores, cómo somos capaces de intervenir de forma preventiva, de forma asistencial, sin separación familiar. Cuando, evidentemente, no queda otra que separar, evidentemente se tiene que hacer. Pero, fundamentalmente, tenemos esa deuda, digamos, esa necesidad de mejorar y de ampliar mucho más la red de intervención en casos de riesgo. Bien. Habéis hablado se ha hablado en varias de la coordinación, ¿no? De la coordinación institucional. La atención integral, lógicamente, pasa por la coordinación institucional. Un maestro de muchos de nosotros y amigo, afortunadamente, Agustín Bueno, una vez hizo una broma de sacar en una charla como esta, un documento, lo leyó, sobre la coordinación institucional, ¿no? Y dijo, ¿qué os parece? ¿Está en vigor? ¿Es un problema de actualidad y tal? Y cuando lo terminó de leer, todo el mundo dijimos que sí y tal, y nos comentó, bueno, lo escribí hace 15 años, ¿no? Quiero decir, es algo que está permanentemente, es decir, es verdad que se han creado hojas de información sobre situaciones de riesgo en el ámbito sanitario, en el ámbito escolar, en el policial, etcétera, en los servicios sociales, por supuesto, y demás, ¿no? Incluso hemos llegado a crear comisiones conjuntas en el ámbito de las situaciones de riesgo y de las situaciones de desamparo, digo a nivel autonómico, comisiones conjuntas
que como quedaron al criterio de los ayuntamientos y de las administraciones implicadas su creación, pues bueno, se han creado unas cuantas, otras no, y no sabemos bien cómo funcionan, ¿no? Pero es verdad que hay mecanismos que podríamos utilizar para coordinarnos, pero seguimos funcionando de la manera que muy claramente ha comentado Ana esta mañana, es decir, llamándonos por teléfono y porque conocemos a Pepito o a Juanita que nos echa un cable en el problema que tenemos, ¿no? Las recomendaciones del síndic en el caso de los defensores, perdón, en el caso de la escolarización, de la atención escolar, iban sobre todo en lo referente a la escolarización inmediata, en los momentos en que hay cambios de residencia, pero también en una cuestión que a nosotros nos llamó la atención. En el Real Decreto Ley de agosto de este año se habla y se ha comentado de que ya no es necesario, y se ordena que no es necesaria, digamos, el consentimiento de los agresores para poder prestar asistencia psicológica. Sin embargo, nada se dice de otro problema importante, que son los conflictos en la escolarización, cuando tienes que pedir autorización a los padres agresores para escolarizar, matricular a un menor en otro colegio distinto al que asistía. Por lo tanto, desde los defensores se pedía que también ese apunte de que no fuera necesario el consentimiento del progenitor para recibir atención psicológica también se extendiera a la escolarización. En el ámbito sanitario, fundamentalmente se trabajó algo que hemos visto esta mañana. Es decir, es evidente que la consideración del menor como víctima de violencia de género lo es por los daños, no solo físicos, sino fundamentalmente psicológicos y emocionales que padece, que le produce ese tipo de agresión, ¿no? Lógicamente tenemos que hablar de salud mental. Fundamentalmente en casi todas las comunidades autónomas, si no en todas las que estaban presentes los defensores, la escasez de recursos en salud mental infantil era gravísima, era importantísima, ¿no? Y sobre todo una cuestión que nos debe de preocupar como profesionales, y es la excesiva medicalización, ¿eh? Es decir, como no tenemos recursos psicoterapéuticos, metemos medicamentos. Ya hay algunas excesivos, ya hay algunos grupos de trabajo que se han creado al respecto para empezar a evaluar o hacer estudios longitudinales de cuáles son los efectos perniciosos en la salud que tiene el haber sido sometido a una farmacología dura y muy temprana, ¿eh? Y de hecho hay en una queja que abrimos en su momento sobre los centros de menores con problemas de conducta, había manifestaciones de los equipos de psiquiatras que trabajaban en esos centros que nos indicaban que lo primero que hacen no es solo la revisión del diagnóstico, sino que prácticamente en casi todos los casos había una minoración importante de la medicación con la que venían de los servicios médicos ambulatorios, ¿no? Por lo tanto, las recomendaciones van en ese nivel también. Hay una recomendación expresa que, si no la conocéis, podéis consultarla en la página web del síndic, que hemos hecho sobre la salud mental infanto-juvenil en la Comunidad Valenciana. En datos, para empezar a hablar de dos asuntos que también nos han ocupado esta mañana, algunos datos, la patria potestad y las visitas, el régimen de visitas, ¿no? Estos son los datos que hemos sacado del año 2016 es una presentación que hizo María Ángeles Carmona, que es la presidenta del Observatorio contra la Violencia, de las medidas que se atribuyen en las medidas cautelares o en las órdenes de protección. Y como veis, la suspensión del régimen de visita, la suspensión de la patria potestad o de la guarda custodia, pues bueno, pues el máximo nos movemos en porcentajes del 3,5, del 0,4, es decir, que son poquísimas las resoluciones judiciales que se adoptan a este respecto, ¿no? La legislación es clara, luego tenemos un marco suficiente para hacerlo. Por lo tanto, como profesionales, desde luego desde las defensorías se ha hecho así, reivindicar un poco el cumplimiento de la normativa, ¿no? La ley expresamente, la nueva ley del año 2015,
que ya no es tan nueva, que lleva casi 3 años en marcha, dice expresamente el juez puede suspender, o la jueza puede suspender la patria potestad del padre. Pero es que es más explícita todavía, porque dice, en caso de no hacerlo, deberá pronunciarse. Deberá pronunciarse al respecto, ¿no? Y sin embargo esto pues también vemos que es absolutamente insuficiente los pronunciamientos que respecto de la patria potestad se están adoptando desde las decisiones o las medidas judiciales. ¿Qué dicen los defensores al respecto? Pues bueno, yo creo que es una de las recomendaciones más potentes y que posiblemente más valientes, ¿no? Porque dicen que en el supuesto de existencia de medidas cautelares, en el ámbito penal o en órdenes de protección, se recomienda una modificación normativa que propicie la suspensión temporal de la patria potestad para el padre presunto agresor. Quiero decir, esta es como digo, me parece a mí una recomendación que llevó mucho debate, os lo aseguro también, pero que en definitiva fue una apuesta valiente, como digo, insisto. El régimen de visitas, igual. El régimen de visitas es exactamente lo mismo. Expresamente dice la ley que tiene la posibilidad de suspender el régimen de visitas los jueces, ¿no? Pero en todo caso se pronunciará y no ocurre, como habéis visto en los datos estadísticos, ni una cosa ni otra. Por lo tanto, las recomendaciones de los defensores no pueden ir más que en un sentido. Es decir, cuando haya pronunciamientos judiciales, debe existir ese pronunciamiento judicial respecto al régimen de visitas. En definitiva, recordar que tienen un marco legal que les obliga a actuar de una determinada manera, ¿no? En el régimen de visitas, lógicamente, tenemos que hablar de los puntos de encuentro familiar. Aquí hemos recibido, en todas las defensorías, se han recibido, es verdad lo que se comentaba esta mañana, el 30% de casos vienen de... y yo creo que es un recurso, es verdad que es un recurso especializado, pero el perfil de los usuarios va variando de una forma muy importante. Nos encontramos cada vez más con casos de este tipo. Y efectivamente las prácticas y el funcionamiento de los puntos de encuentro están siendo objeto de muchas quejas, tanto por parte de las mujeres como de los hombres, por distintos motivos, efectivamente, ¿no? Pero básicamente van en los 4 puntos que os pongo ahí, en el sentido de, digo, las quejas respecto al derecho al menor a ser oído y escuchado, respecto a la formación especializada en violencia de género, la coordinación de recursos especializados con el punto de encuentro y la supervisión pública. En esa línea han ido las recomendaciones, es decir, que todo esto que estamos hablando con carácter general, de que el menor sea oído y escuchado en todos los procedimientos, lógicamente en los procedimientos llevados a cabo de intervención, de las intervenciones de los puntos de encuentro, tiene que ser no me puedo detener ahora, pero me encantaría poderos leer una parte, un informe, un trozo de un informe que nos llegó de un recurso de este tipo, donde efectivamente se justificaba la no escucha del menor, ¿no? Y creo que es importante reflexionar sobre todo este tema, porque evidentemente tenemos que avanzar y mucho en este asunto del derecho de oír, de escuchar y de hacer partícipes de las decisiones a los menores que se encuentran en este tipo de servicios y bajo cualquier tipo de intervención. La adecuación de plantillas y la formación es otra de las reivindicaciones que vienen de los propios equipos también, lógicamente, y el que se establezcan mecanismos de coordinación entre PEF y los recursos institucionales y residenciales fundamentalmente también, pero no solo los residenciales, sino el resto de recursos especializados de trabajo con casos de violencia de género, ¿no? Y una cuestión que nosotros veíamos como fundamental es la falta de control de las administraciones públicas respecto al funcionamiento de los centros y al seguimiento que se hace de los casos, ¿no? Es curioso ver cómo, por ejemplo, en los puntos de encuentro que vienen en los que se atienden casos de protección, que son diferentes a los puntos de encuentro familiar, hay 3, uno en cada una de las provincias, sí que hay un control exhaustivo, porque son menores sujetos, tienen expediente abierto, están sujetos a una medida de tutela o están sujetos a una medida de
guarda y, por lo tanto, hay un expediente abierto en el sistema de protección y hay un mayor control y supervisión. Sin embargo, los menores que son atendidos en los puntos de encuentro familiar porque hay órdenes judiciales o están en procesos de separación o divorcio, prácticamente es inexistente el seguimiento que existe, que se da por parte de las administraciones competentes, tanto judiciales como administrativas. No se puede, puntos de encuentro dependen de una determinada consellería y esa consellería tiene que ejercer un control y una supervisión de los casos que allí se atienden, y eso creo que es evidente, ¿no? Y sin embargo no se da, y era una de las cuestiones que se pedía, ¿no? Bueno, los datos, esta mañana veíamos algunos datos. El tema de los menores huérfanos es que quedan huérfanos después de haber muerto sus madres. No solamente comporta un tema estadístico, que también es controvertido saber cuándo se computan, etcétera, etcétera, pero sobre todo nos preocupa y preocupó mucho en el trabajo que se hizo durante todo este año, es decir, qué tipo de atención requieren estos chavales y estas chavalas, ¿no? Es decir, atención psicológica, pero un tipo de atención psicológica especial, muy especial, ¿no? Porque de alguna manera han sufrido lo máximo, que es la pérdida de su madre a manos de su padre. Quiero decir que de alguna manera tendría que protocolizarse y estudiar y analizar y investigar sobre este tema, que no está investigado y que de alguna manera tenemos que avanzar, y mucho, ¿no? El avanzar y evitar demoras en el tema, de esta mañana lo habéis comentado también, me parece, las importantes demoras que hay en la asignación de guarda a las familias que realmente desde el primer momento están haciéndose cargo de esos menores, pero que luego otorgarles la guarda judicial tardan un montón de tiempo porque los procesos judiciales son lentos. Y, por último, el tema de las pensiones, ¿no? Las pensiones de orfandad. Aquí en las recomendaciones que se hicieron desde los defensores se decía que se equipare a los huérfanos del terrorismo, ¿no? Es decir, como de alguna manera avancemos en ese tema. Yo creo que hoy tenemos una buena noticia, y es que ayer por la tarde, si no recuerdo mal, en el Congreso se aprobó una ley que tiene que hacer el trámite parlamentario, el Senado, etcétera, etcétera, donde la pensión de orfandad para casos de violencia de género se convierte en una pensión no contributiva, lo cual ya no la vincula a lo que haya contribuido la madre en su caso, y además se eleva su cuantía económica de los 180 más o menos que se estaba cobrando ahora mismo a 600 euros. Quiero decir que es una buena noticia de la que nos podemos alegrar, por lo menos dentro de estas estadísticas que son tan dolorosas, ¿no? Pues nada, hasta aquí. Muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestra participación. Gracias. Bueno, gracias por vuestras magníficas exposiciones, David y Conrado. Estamos ya fuera de tiempo, ya no se os puede exigir más a la audiencia. Si queréis alguna pregunta, a tiempo estamos. Si queréis hacer alguna duda, aquí, por favor, Pilar. Llegar hasta el final. Hace prácticamente 19 años, mi hermano, mis dos hermanos y yo, bueno, el pequeño no, mi hermano tenía 18 años cumplidos, una semana, y yo tenía 19 años. Y fui yo quien acompañó a mi mamá a una comisaría de policía. No sabía ni dónde la estaba metiendo. Y he visto una diapositiva antes, gracias, David, por el gran trabajo de exposición que habéis hecho todos, ¿vale? Y me ha dado muchísima pena y muchísima tristeza. Antes hubiera sido rabia, ira y todas esas cosas que ha comentado Félix. Pero me da mucha pena y mucha tristeza ver en esa diapositiva del tema de la policía y tal, esa falta de formación y de empatía, porque no me creía que todavía se siga diciéndole, date prisa, venga, vamos. Cuando yo acompañé a mi mamá hace 19 años, la llevé yo. Recuerdo perfectamente la situación, y es que llegamos aquí a Alicante, desde un pueblecito de la Vega Baja. Me trajo un amigo en una furgoneta de su padre para
o sea, corriendo, yo cogí a mi madre y la saqué de casa con lo puesto. Y cuando llegamos a comisaría ni nos preguntaron nada, nos arrastraron, o sea, nos estuvieron esperando media hora. Mi madre llevaba 27 años casada con mi padre, desde el primer día, de la noche de boda le dio noches de alcoholismo, total, absoluto, diario, todos los días. Y entonces, pues no sé, para mí, ahora veo eso, si yo viera eso, diría, madre mía, ¿no? Pero entonces no era consciente de lo que estaba pasando. Haz cola, pues hacemos cola. Nos tocó. Y había una mujer y varios hombres. Un montón de gente que también estaba esperando cita detrás nuestra. Entonces, yo ahora, madre mía, me solidarizo totalmente con mi madre porque entiendo la pobre el paso que estaba haciendo que no llegó a hacer. Porque empezó la policía a decirle, venga, ¿qué quería decir? Pero claro, a mi madre le pasa, incluso ahora como a mí, que no sé ni cómo empezar, ¿no? Pues es que, pero diga, señora, diga que hay gente detrás de usted. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? Bueno, resumiendo, no sé si estoy en el lugar adecuado o no sé si hay alguien aquí escuchando que tenga este tipo de competencia, pero yo pediría a gritos, encarecidamente, por favor, que se formara a las personas. Si la denuncia se supone que es el primer paso para el resto de oportunidades que vamos a tener las mujeres, que nos puedan ayudar o guiar, de alguna manera orientar, por favor, que les formen, que tengan empatía, que tengan paciencia, que empleen técnicas de asertividad y que nos ayuden, que ayuden a esas mujeres a contar su historia. Y mi mamá y mi hermano, que tenía 8 añitos, pudieron entrar en una casa de acogida. Pero entrar a una casa de acogida porque yo misma me los llevé, digo, me voy y tal, me enfadé con la policía, digo, nos vamos de aquí. Y conforme la metí, la saqué a mi mamá. Y entonces un trabajador social me habló de una cosa que se llama comparecencia, para que a mi mamá no le acusaran de secuestro de hogar ni de abandono de hijos, que yo digo, ¿pero qué dice usted, caballero? Yo soy su hija. Bueno, menos mal que lo hicimos. Entré a una casa de acogida, pero por 2 días mi hermano se quedó fuera y yo con 19 años me quedé fuera. Y nos tuvimos que buscar la vida, pero bueno, ese es otro capítulo. Así que nada, muchísimas gracias por hacer estas cosas, muchísimas gracias a María José por haberme permitido venir y nada, un fuerte aplauso para todos vosotros, muchas gracias. ¿Quieres decir, Conrado, quieres decir algo o simplemente bien? Nada. Sí. Formación especializada, eso está en todas nuestras recomendaciones para los profesionales que están en contacto con las víctimas de violencia de género. ¿Alguna cosa más? Ha sido una mañana muy intensa. Quiero volver a agradecer a todos porque el día era complicado, parece que ha mejorado el tiempo y la vuelta os será más fácil que la venida. Muchas gracias a todos por asistir.